El Kestrel Dawn gemía bajo el peso de su propio silencio. Las luces parpadeaban. El aire reciclado sabía a óxido. Y lo único más fuerte que las sirenas de emergencia era el terror reptante que carcomía los nervios de todos. El capitán Raiden Holt estaba en el centro del puente de mando, con los puños apretados contra la consola. La tripulación del puente lo miraba en silencio, suplicando órdenes, un milagro, cualquier cosa que no fuera el frío vacío de los sistemas moribundos y la falsa esperanza. Hemos enviado la señal de socorro, musitó Brooks, el oficial de comunicaciones. Su voz se quebró. Si es que hay alguien ahí fuera. Raiden no respondió. Observaba la negrura del espacio a través de la pantalla frontal destrozada, donde las estrellas apenas parpadeaban ya. La anomalía los había golpeado con fuerza. Sin aviso, sin agresión, sin motivo. Solo un colapso repentino de los sistemas y un pulso expansivo que los apagó como fichas de dominó. Mantén la señal activa en todos los canales, dijo finalmente Raiden, con voz firme. Aguantaremos hasta que oigamos algo. Lo que sea. Les quedaban unas 30 horas de oxígeno. Menos si los depuradores de CO2 se rendían por completo. La mitad de la nave estaba despresurizada. Habían perdido a más de 20 tripulantes. Raiden había ordenado sellar la sección de proa, pero aún podía oír los gritos en su cabeza, los de aquellos que no lograron cruzar las compuertas. El Kestrel Dawn había entrado en el espacio inexplorado en una misión de reconocimiento, no en una maldita guerra. Eran exploradores, no soldados. Señor. Brooks se levantó de repente. No creo que estemos solos. Raiden se giró justo a tiempo para verlo. Un hombre, no, una figura, estaba en el centro del puente. No había entrado por la puerta. No hubo el destello de un teletransporte, ni un solo sonido. Un segundo, el espacio estaba vacío. Al siguiente, él simplemente estaba allí. Su piel era pálida, casi translúcida, vestida con una túnica elegante que no reflejaba la luz, sino que parecía beberla, y sus ojos eran negros, abisales, como la gravedad de una estrella moribunda. ¿Quién diablos? Comenzó Raiden, llevando la mano a su arma. La figura levantó una mano con pereza, sin amenazar, solo con quietud. Eso no servirá de nada, dijo con calma. La tripulación se quedó helada. ¿Quién eres? Exigió Raiden. Soy lo que responde cuando la humanidad pide ayuda, dijo la figura. Solo que esta vez, la ayuda no es lo que merecen. Brooks susurró. ¿Qué demonios se supone que significa eso? Raiden no apartó la vista del extraño. Si no has venido a ayudarnos, ¿qué eres? Juicio, dijo la figura, con una voz que resonaba de una forma que no tenía sentido. Como si no saliera de su boca, sino de cada pared y cable de la nave. Raiden respiró hondo. Nosotros no causamos esto. Ni siquiera sabemos qué fue lo que encontramos ahí fuera. La figura avanzó lentamente, sus túnicas susurrando como hojas secas. Lo que encontraron fue una advertencia. Esta parte del espacio fue sellada por una razón, no con armas, sino con silencio. Y ustedes, como siempre, no pudieron resistirse a hurgar en lo que no entendían. Somos exploradores, dijo Raiden. No invasores. Dicen eso cada vez, replicó la figura con frialdad. Colonizan, excavan, extraen, se expanden. Esa es su naturaleza. Ese es su pecado. Estamos intentando aprender. Hemos cometido errores. Sí, pero estamos forjando alianzas. Hemos firmado tratados. Firman con una mano mientras toman con la otra. De repente, la nave se encendió. Las luces volvieron. Las consolas se reiniciaron. Los sistemas volvieron a la vida como si alguien hubiera accionado un interruptor galáctico. La tripulación ahogó un grito. Brooks soltó una maldición. Raiden no se movió. ¿Nos has devuelto la energía? Dijo en voz baja. ¿Por qué? Para darles tiempo, respondió la figura. Esta es una advertencia. La última que recibirán. ¿Y si no cambiamos? Preguntó Raiden, con voz firme. La figura sonrió levemente. No con amabilidad, sino como alguien que observa cómo se desarrolla lo inevitable.
Entonces, la próxima vez que las estrellas oigan su señal de socorro, no enviarán a alguien como yo. Enviarán algo definitivo. Las luces parpadearon de nuevo, y la figura se desvaneció tan silenciosamente como había llegado. Sin brechas, sin salida, simplemente se fue. Por un largo momento, nadie se movió. Entonces Raiden se volvió hacia Brooks. Ponme en contacto con el comando de la Tierra. Prioridad 1. Brooks vaciló. Señor, pensarán que estamos locos. Sí, dijo Raiden, en voz baja. Pero necesitan oír esto porque, loco o no, no se equivoca. El zumbido de los sistemas de la nave volviendo a la vida debería haber sido reconfortante, pero no lo era. No para Raiden. No para nadie de la tripulación. Todo funcionaba de nuevo. El soporte vital se estabilizó. Las comunicaciones se aclararon. Incluso los sistemas de navegación, que habían quedado completamente fritos, se restauraron milagrosamente, como si la anomalía nunca hubiera ocurrido. Y eso era lo que lo empeoraba todo. Era demasiado perfecto. Brooks estaba encorvado sobre la consola, intentando establecer un enlace seguro con el comando de la Tierra. Estamos de nuevo en el rango de la red, pero hay interferencias. Es como si algo estuviera usando nuestra transmisión como parásito. Raiden estaba de pie detrás de él, con los brazos cruzados con fuerza sobre el pecho. Sigue intentándolo. Usa los canales de anulación de emergencia. Señor. El resto del puente estaba en silencio. Sin charlas, sin bromas ociosas, solo ojos muy abiertos y espaldas rígidas. Todos vieron lo que él vio. Una figura que caminaba por el espacio como si fuera su patio trasero. Una voz que venía de todas partes y de ninguna. Un mensaje que calaba más hondo que cualquier ataque enemigo. Juicio. Raiden no era religioso. No como algunos de los veteranos. Creía en la razón, en el progreso humano, en la tenacidad que los había sacado del polvo de la tierra hasta las estrellas. Pero fuera lo que fuese esa cosa, no era simplemente alienígena. Era algo más antiguo, algo que no veía a los humanos como una amenaza, sino como un problema. Lo tengo, dijo Brooks, sacándolo de sus pensamientos. Enlace establecido. El comando de la Tierra está en línea. Están esperando. Raiden asintió. Desvíalo a mi estación. La pantalla parpadeó y apareció el rostro del almirante Kira Delane. Pelo cano pegado a la cabeza, ojos lo suficientemente afilados como para cortar metal. Capitán Holt, dijo secamente, ha estado fuera de la red durante 5 días. ¿Qué ha pasado ahí fuera? Él no perdió el tiempo. Encontramos una anomalía. Perdimos a varios tripulantes. Los sistemas quedaron completamente inutilizados. Enviamos una señal de socorro. La recibimos, dijo ella. Pero los datos estaban corruptos, defectuosos, fragmentados, sin coordenadas. Hemos tenido naves de reconocimiento peinando 3 sectores. Raiden se inclinó hacia adelante. No encontrarán nada. La señal no les llegó a ustedes primero. Delane entrecerró los ojos. Explíquese. Él lo hizo. Le contó todo sobre el colapso repentino, la pérdida de energía, las muertes. Luego describió a la figura, el mensaje, la amenaza. Esperaba que ella se riera, que lo acusara de alucinaciones inducidas por el estrés, pero en lugar de eso, se quedó en silencio. Cuando habló, su voz era baja. Hemos tenido informes similares. Raiden se quedó helado. ¿Qué? La mandíbula de Delane se tensó. 2 naves, ambas de exploración profunda, ambas se encontraron con apagones inexplicables. Una nunca regresó. La otra informó de un ser descrito casi exactamente como usted lo hizo. Y luego desaparecieron. Las palabras cayeron sobre Raiden como un peso de plomo. ¿Está diciendo que no somos los primeros? No. Y dudo que sean los últimos. Se recostó, aturdido. ¿Por qué no se compartió esto con la flota? Porque no les creímos, admitió ella. Ahora puede que tengamos que hacerlo. Brooks se puso pálido. Señora, con todo el respeto, ¿qué hacemos? Delane miró directamente a Raiden. Usted dijo que nos dio una oportunidad, una advertencia.
Si eso es cierto, entonces necesita averiguar qué hemos hecho exactamente para merecer esto. Investigue los datos. Averigüe qué fue lo que activaron. Raiden asintió lentamente. Entendido. La pantalla de Delane se apagó. El silencio regresó. Se volvió hacia la tripulación. Quiero que se revisen todos los registros, rutas de navegación, lecturas atmosféricas, registros de anomalías. Algo ahí fuera nos marcó. Algo antiguo. Necesitamos saber por qué. Pasaron las horas. La tripulación trabajaba como hombres y mujeres poseídos, revisándolo todo. Entonces la oficial científica llamó desde la bahía de análisis. Capitán, tiene que ver esto. Raiden se apresuró, inclinándose sobre su hombro. No es solo una anomalía, dijo ella, señalando las lecturas. Es una firma, un patrón, una especie de residuo cuántico que ha quedado. ¿Dejado por qué? Ella lo miró, con el rostro pálido. Una baliza de advertencia. No fue aleatorio. Estaba diseñada para detectar emisiones de energía humana, específicamente emisiones de terraformación colonial. La sangre de Raiden se heló. Activamos una maldita trampa de detección interestelar. Jen asintió. Y transmitió nuestra presencia. ¿A quién? Preguntó él, sabiendo ya la respuesta. Ella no respondió. Raiden se enderezó, el peso de la verdad asentándose en él. No solo habían vagado por un espacio prohibido. Habían anunciado su presencia, y alguien, o algo, había respondido. El ambiente a bordo del Kestrel Dawn pasó del miedo a una sombría especie de claridad. Una cosa era sufrir un fallo de sistemas. Otra muy distinta era darse cuenta de que habían tropezado con un campo de minas que la humanidad nunca debió cruzar. El capitán Raiden Holt estaba en el centro de la bahía de análisis, mirando la proyección holográfica de las lecturas de la anomalía. Ya no eran solo datos, sino un mensaje, una trampa de detección, una advertencia que habían pisado de lleno. Jen mantenía la voz firme, pero sus manos temblaban mientras señalaba una sección de la lectura. La baliza no solo transmitía nuestra presencia. Estaba catalogando nuestros sistemas, mapeando nuestras emisiones de energía, perfilando nuestra tecnología, a nosotros. Escaneó cada firma única del diseño humano. Casi como si estuviera verificando quiénes éramos, murmuró Raiden. Exacto, respondió ella. Y luego respondió con una respuesta adaptada a nosotros. Esa cosa, fuera lo que fuese, sabía todo sobre nosotros en el momento en que llegó. Raiden se frotó la mandíbula, con la mente acelerada. Así que no fue casualidad. No fue una coincidencia. Este juicio fue deliberado. Personal. Brooks entró, sosteniendo un informe reciente. Señor, he cruzado la última trayectoria conocida del pulso de la baliza. No se detuvo aquí. Después de activarse en nuestra posición, continuó hacia afuera, rápido, como si estuviera retransmitiendo información. ¿Hacia dónde? Brooks vaciló. Desconocido, pero está más allá del espacio cartografiado por los humanos, incluso más allá de las colonias más lejanas. Raiden volvió a mirar la proyección. Entonces alguien más ahí fuera sabe que existimos, y antes no lo sabía. Jen añadió, esto no fue solo una advertencia. Fue un punto de decisión. Alguien está observando para ver qué hacemos a continuación. Los puños de Raiden se cerraron. Nunca se había tratado de la nave. Se trataba de toda la humanidad, una prueba, y tenía la desagradable sensación de que a la Tierra no le iban a gustar los resultados. Salió de la bahía y entró en el pasillo. El zumbido de los sistemas restaurados debería haber traído alivio, pero ahora se sentía artificial, como si te devolvieran la vida solo para que alguien pudiera ver qué haces con ella, como un ratón en un laberinto. Se encontró después en la enfermería. La mitad de las camas estaban vacías, calcinadas en el colapso de los sistemas. La otra mitad albergaba a tripulantes heridos, hombres y mujeres que no se habían alistado para ser peones en algún juicio moral intergaláctico. Asintió al técnico médico, quien le devolvió un sombrío saludo. Raiden se dirigió al otro extremo, donde la segunda ingeniera, Cayuse, estaba conectada a un ventilador de bypass.
Había estado en el anillo de mantenimiento exterior cuando la anomalía golpeó, atrapada en la oleada de descompresión. Sus pulmones estaban dañados, pero ahora estaba consciente, a duras penas. Levantó una mano débil cuando lo vio. Capitán, graznó. No hable, dijo Raiden suavemente, acercando una silla a su cama. Ella rió débilmente. Demasiado tarde. He estado escuchando. ¿Escuchando qué? A la tripulación, susurró. Tienen miedo, no de morir, sino de ser vistos por lo que realmente somos. Él la miró, perplejo. Yo solía creer, continuó Cayús, con voz baja, que éramos los buenos, llevando la civilización a las estrellas. Pero aquí fuera, no estamos llevando la luz. Solo arrastramos nuestras sombras con nosotros. Raiden tragó saliva. No había nada que decir a eso porque, en el fondo, él se había preguntado lo mismo. Antes de que pudiera responder, el intercomunicador se activó. Capitán Holt al puente. Señal prioritaria detectada. Origen no humano. Raiden se levantó al instante. Quédese con ella, le dijo al técnico médico y corrió. Cuando llegó al puente, la pantalla frontal ya brillaba con símbolos desconocidos, no humanos, de ninguna alianza conocida. Eran simples, limpios, deliberados. ¿Qué es eso?, exigió Raiden. Brooks negó con la cabeza. Acaba de empezar a transmitir. Lo estamos pasando por los filtros de xenolingüística. El ordenador tradujo el mensaje segundos después. Observación completada. Evaluación en curso. La boca de Raiden se secó. Jan miró desde su estación. Señor, si nos están evaluando, significa que hay más de uno. Un consejo, un órgano de gobierno, tal vez. Brooks añadió en voz baja, y si hay una evaluación, va a haber un veredicto. El mensaje parpadeó y desapareció. Silencio. Luego apareció un nuevo mensaje. El juicio se emitirá en 7 rotaciones. Jan ahogó un grito. Esos son 7 días terrestres. No, dijo Raiden lentamente. Son 7 oportunidades. Cada nave, cada colonia, cada transmisión que enviamos, todo está siendo observado ahora, evaluado. Se volvió hacia la tripulación, con voz pesada. Nos acabamos de convertir en los representantes de la humanidad. Esta nave, nosotros, todo lo que digamos, hagamos o dejemos de hacer, lo están observando. Y en 7 días, descubriremos si vivimos o si ardemos. 7 días. Parecía mucho tiempo hasta que te dabas cuenta de que cada segundo que pasaba no era solo tiempo perdido, sino pruebas recopiladas. Cada movimiento en el Kestrel Dawn, cada palabra pronunciada, cada conflicto o gesto de compasión era ahora parte de una balanza cósmica que se inclinaba hacia un lado o hacia el otro. El destino de la humanidad no estaba en manos de políticos o generales. Estaba en las suyas, las del capitán Raiden Holt, un hombre que una vez creyó que su trabajo era navegar por las estrellas, no llevar el peso de toda una especie sobre sus hombros. La nave estaba operativa, pero la tripulación no era la misma. El sueño llegaba en fragmentos rotos. Las conversaciones se volvieron silenciosas, cuidadosas. Nadie gritaba. Nadie maldecía. Era como si los estuvieran grabando, porque lo estaban. Jen lo confirmó a las pocas horas del mensaje. Hay una firma de radiación de baja frecuencia siguiendo nuestro núcleo de energía, dijo, mostrando la superposición de datos. Está transmitiendo en ráfagas. Cifrado alienígena. Indescifrable por ahora, pero definitivamente está observando. Brooks se apoyó en la consola, con la mandíbula apretada. Así que ahora somos un tribunal viviente. No, dijo Raiden secamente. Somos la pieza de exhibición. Intentaron seguir con sus deberes, pero todo parecía escenificado. Cada decisión que Raiden tomaba ahora estaba cubierta por una capa de duda. ¿Era esto lo correcto para su tripulación? ¿O solo estaba intentando impresionar a algún juez invisible? Cuando estalló una pelea entre 2 ingenieros novatos por las raciones, una tensión normal y cotidiana, tuvo que separarlos personalmente. Normalmente, los habría sancionado, les habría impuesto una medida disciplinaria. En cambio, los sentó a ambos en el comedor y no dijo nada, solo los observó,
dejando que el silencio los carcomiera hasta que uno se derrumbó, disculpándose casi entre lágrimas. El otro lo siguió. Un momento genuino, un momento humano. Raiden lo dejó sin castigo. Más tarde, Brooks lo acorraló. ¿Crees que están observando en busca de empatía? Creo que están observando en busca de cualquier cosa que nos haga dignos de seguir existiendo, dijo Raiden. El tercer día trajo algo diferente. Llegó una transmisión, no alienígena, humana, de un carguero minero cerca de la deriva Delto. Habían recibido el mismo mensaje, redactado de forma diferente, pero con un significado inconfundiblemente igual. Están siendo evaluados. Otras naves estaban despertando a la misma verdad, y estaban entrando en pánico. El comando de la Tierra está suprimiendo las filtraciones, dijo Brooks, leyendo el flujo de datos de su consola. Pero se está extendiendo a través de canales secundarios y redes oscuras de la flota. Algunos capitanes están inmovilizando sus naves. Otros intentan huir. Unos pocos están transmitiendo súplicas, pidiendo perdón. Raiden exhaló lentamente. No podemos huir de esto. No, pero otros van a intentarlo. ¿Y si lo estropean? No tuvo que terminar la frase. No solo estaban siendo juzgados individualmente. La humanidad estaba siendo juzgada colectivamente. Si una nave disparaba contra un puesto avanzado alienígena, si una colonia aniquilaba un ecosistema nativo por minerales, si una IA masacraba una rebelión, todos ellos pagarían el precio. Esa noche, Raiden estaba solo en la cubierta de observación, mirando las estrellas. La sala estaba en penumbra, el cristal tintado para bloquear la radiación de un púlsar cercano. Parecía pacífico, como si nada en la galaxia pudiera estar mal. Pero la paz, se dio cuenta, era solo la fina capa de hielo sobre el caos. Jen lo encontró allí horas después. No habló al principio. Luego preguntó, ¿crees que merecemos ser salvados? Raiden no respondió de inmediato. Estaba pensando en la Tierra, los bosques que dejó atrás, las ciudades ahogadas por la ambición, la amabilidad de los extraños y la crueldad de los sistemas. Pensó en su infancia, criado en las cúpulas marcianas donde aprendió pronto que el poder no siempre pertenecía a los sabios. Pensó en la guerra en la que había luchado y en el refugiado al que una vez le dio sus raciones. Las lágrimas, el agradecimiento. A veces, dijo finalmente, a veces creo que sí lo merecemos. Jen asintió. Creo que ellos también quieren creerlo. Sean quienes sean, no creo que quieran destruirnos. Creo que nos están dando la oportunidad de decirles por qué no deberían hacerlo. Raiden la miró, y por primera vez desde el encuentro, había una pizca de determinación en sus ojos. Entonces, más nos vale presentar un buen argumento. Para el quinto día, la presión era algo vivo. El Kestrel Dawn se había convertido en más que una nave. Era un símbolo, un caso de prueba, y todos a bordo lo sentían presionando como la gravedad. Cada sistema que reparaban, cada discusión que disolvían, cada acto compasivo, todo era parte de un cuadro más grande que se estaba pintando para ojos invisibles. Raiden Holt ya no era solo un capitán. Era el rostro reacio de una especie en juicio. Ahora llegaban informes de todo el espacio humano. Silenciosos, transmitidos a través de puertas traseras encriptadas y comunicaciones susurradas entre naves que no querían que el comando de la Tierra escuchara. El mismo patrón, naves inutilizadas, breves encuentros con la figura o una versión de él, y el mismo mensaje. Observación, evaluación, juicio. Algunas naves desaparecieron después del séptimo día. Sin restos, sin señales finales, simplemente se fueron. Y las que quedaron, bueno, empezaron a cambiar. Un carguero en el cinturón de Serac detuvo por completo sus operaciones mineras, negándose a extraer otro asteroide hasta recibir una nueva autorización ecológica. Un buque de guerra cerca del cúmulo de Valari bajó sus armas permanentemente y transmitió una baliza de paz a las colonias alienígenas cercanas. En un transporte de prisioneros, el alcaide liberó a la mitad de los reclusos, delincuentes no violentos, con nada más que una advertencia: esta es su segunda oportunidad. Brooks estaba sentado en un rincón de la sala de reuniones, frotándose las sienes. Estamos reescribiendo nuestra especie solo para seguir vivos.
No, dijo Raiden en voz baja. Se nos está recordando lo que deberíamos haber sido desde el principio. Ya no era una actuación. No para Raiden. No para la tripulación. Sentían que se estaban despojando de algo. Un caparazón endurecido de arrogancia, codicia e indiferencia que había engrosado durante generaciones de expansión descontrolada. ¿Y qué quedaba debajo? No era perfecto, pero era humano. Aún así, la cuenta atrás continuaba. Esa mañana, algo cambió. Capitán, llamó Yen con urgencia desde la estación científica. Tiene que ver esto. Él se movió rápidamente. La pantalla frontal había cambiado. No más mensajes de evaluación. No más advertencias crípticas, solo coordenadas. ¿Nueva anomalía?, preguntó. Yen asintió. Aproximadamente a 1.2 años luz de distancia, pero esta es diferente. Es estable, estructurada, casi artificial. ¿Nos está llamando? Creo que nos está invitando. Raiden tomó su decisión rápidamente. Traza un rumbo. Vamos ahora. Brooks vaciló. Señor, ¿y si es una trampa? Si lo es, dijo Raiden, entonces quizás ese sea el juicio. Pero si nos están dando la oportunidad de hablar directamente. Vamos. La tripulación se movió rápido. Por primera vez desde el incidente, había una especie de propósito en sus pasos que no era solo supervivencia. Ya no se escondían. Estaban respondiendo. Tardaron poco menos de 9 horas a máxima velocidad de curvatura para llegar a las coordenadas. Lo que encontraron no parecía una nave o una estación. Era más como un monumento suspendido inmóvil en el vacío. Era masivo, esférico, metálico, envuelto en anillos concéntricos que pulsaban con un suave brillo azul. No hostil, no acogedor, simplemente observando. Raiden se paró junto a la ventana de observación, mirándolo fijamente. ¿Qué demonios es eso? La voz de Yen era un susurro. Una cámara de juicio. Como si fuera una señal, los sistemas de la nave parpadearon. Pero esta vez, no hubo apagón. En cambio, una voz llenó el puente. Calma, baja, sin emociones. Capitán Raiden Holt ha elegido presentarse. La tripulación se congeló. Su nave ha sido designada como la representante de su especie. Puede hablar. Puede ofrecer pruebas. Puede no ofrecer nada. Pero debe elegir. Raiden respiró hondo. ¿Quiénes son ustedes?, preguntó en voz alta, aunque sabía que no responderían a esa parte. Hubo un silencio. Luego, somos la medida. Ustedes son la consecuencia. Brooks susurró. Capitán, ¿qué se le puede decir a eso? Raiden dio un paso adelante. Sabía lo que tenía que hacer. Quiero hablar en nombre de la humanidad, dijo. No como un líder, no como un héroe, solo como un hombre que sabe lo que significa fracasar y volver a intentarlo. La voz respondió al instante. Entonces prepare su testimonio. Tiene una rotación. Después de eso, el veredicto caerá. La conexión se cortó. La tripulación se quedó en un silencio atónito. Raiden los miró, con el peso de todo sobre sus hombros, pero también con algo más ardiendo en su pecho. Fuego. Determinación. Tenemos un día, dijo, para escribir nuestra respuesta. No para ellos, sino para nosotros. El aire en el que Streldown estaba denso de silencio. Un día. Eso es todo lo que tenían para hablar en nombre de la humanidad. Una sola rotación para convencer a una fuerza desconocida y omnisciente de que su especie merecía seguir existiendo. El capitán Raiden Holt se quedó solo en el puente de mando durante mucho tiempo después de que terminara el mensaje, mirando el monumento alienígena suspendido en el espacio ante ellos. No pulsaba, ni se movía, ni amenazaba. Simplemente esperaba. Podía sentir que lo observaba. Y tal vez esa era la peor parte de todo. No durmió esa noche. Tampoco la mayoría de la tripulación. Algunos rezaron. Otros escribieron cartas que quizás nunca enviarían. Brooks pasó horas leyendo los textos filosóficos más antiguos de la Tierra, murmurando citas para sí mismo. Yen se quedó en el laboratorio de análisis, tratando de entender la estructura de la esfera,
como si saber de qué estaba hecha cambiara el hecho de que contenía el futuro de la humanidad en su mirada impasible. Raiden, sin embargo, se sentó en la cubierta de observación con una vieja grabadora digital. Era tecnología obsoleta, una antigüedad de los primeros días de los viajes al espacio profundo. Pero de alguna manera se sentía más honesto que transmitir su mensaje a través de los canales estériles de la IA de la nave. Sostuvo el dispositivo en la palma de su mano y miró las estrellas. Luego habló. Mi nombre es Raiden Holt. Nací en Marte. Nunca he estado en la Tierra, pero la he estudiado toda mi vida. Los ríos, los árboles, las ciudades en ruinas, las guerras, el arte, las infinitas contradicciones. Quizás por ahí empezaré. Hizo una pausa. No sé qué quieren oír. No tengo un discurso lleno de justificaciones. No fingiré que hemos sido buenos guardianes de la galaxia. No lo hemos sido. Hemos sido arrogantes, imprudentes. Tomamos demasiado. Aprendemos demasiado lento. A menudo solo cambiamos cuando estamos acorralados. Otra pausa. Pero podemos cambiar. Miró la grabadora. Lo he visto en mi tripulación y en mí mismo. Construimos armas, pero también construimos hogares. Destruimos, pero lloramos a nuestros muertos. Hemos cruzado líneas que nunca debimos tocar. Y luego pasamos décadas tratando de limpiar la sangre de nuestras manos. No porque nos lo dijeran, sino porque nos dolía, porque en algún lugar enterrado bajo nuestro ruido y egoísmo, todavía nos importa. Su voz se espesó. No estaba leyendo nada. Esto era de memoria, de la verdad. He visto a un hombre arriesgar su vida para salvar a un niño alienígena en una luna minera. He visto a científicos renunciar a fortunas para evitar que un planeta se queme. He visto a colonias enteras pasar hambre antes que tomar comida robada a los débiles. Su mano apretó la grabadora con más fuerza. Dijeron que estábamos siendo juzgados, así que aquí está mi confesión. No merecemos piedad por ser buenos. La merecemos porque no hemos dejado de intentarlo. Caemos, pero cada vez, alguien se levanta de nuevo y dice, podemos hacerlo mejor. Incluso ahora, especialmente ahora. Apagó el dispositivo y salió de la cubierta. A la mañana siguiente, se paró frente a la tripulación en la sala de reuniones principal. Parecía exhausto, desgastado, pero no roto. He grabado nuestro testimonio, dijo. Lo enviaré a la hora señalada. No hablé como un soldado. No enumeré nuestros logros ni me disculpé por nuestros fracasos. Solo dije la verdad. Brooks levantó una mano. ¿Y si no es suficiente? Raiden lo miró a los ojos. Entonces, al menos no mentimos. Una hora más tarde, cuando el cronómetro de la nave marcó la hora final, Raiden regresó al puente de mando y transmitió el archivo a la esfera alienígena. En el momento en que se envió, la nave se apagó de nuevo, pero esta vez, no con miedo. Fue como si el monumento se extendiera y lo sostuviera suavemente. Sin alarmas, sin amenazas, solo quietud. Luego vino la voz, no hablada, no transmitida, simplemente conocida. Su especie es defectuosa, violenta, impulsada por el hambre de más. Siguió una fría pausa, pero su capacidad de cambiar, su resistencia a la finalidad, ha sido registrada. La tripulación contuvo la respiración colectivamente. El juicio queda pospuesto. Raiden ni siquiera se dio cuenta de que había caído de rodillas hasta que Jen lo ayudó a levantarse. ¿Pospuesto?, preguntó ella. ¿No perdonado? Raiden negó con la cabeza, respirando superficialmente. No, dijo suavemente. No nos perdonaron. Brooks se inclinó hacia adelante, con el ceño fruncido. Entonces, ¿qué significa? Significa que nos dieron otra oportunidad. La esfera alienígena se atenuó, su brillo se desvaneció en la vasta oscuridad del espacio hasta que simplemente se apagó, desapareciendo como un sueño olvidado al despertar. Los sistemas regresaron. Los motores zumbaron. La nave volvió a vivir. Y Raiden Holt, de pie en medio de las suaves luces del puente, entendió la verdad. Este no era el final de su juicio. Era el principio. Los días que siguieron fueron tranquilos, pero no del tipo de tranquilidad que trae la paz.
Era el silencio de las secuelas. El aliento justo después de que la cuchilla deja de oscilar. La quietud que llega cuando te das cuenta de que no estás muerto, pero que quizás nunca vuelvas a ser el mismo. La esfera alienígena había desaparecido sin dejar rastro. Sin rastro de energía, sin perturbación gravitacional, como si nunca hubiera estado allí. Pero todos en el Kestrel Dawn sabían que no era así. No olvidas haber sido pesado en la balanza por algo que podría borrar a toda tu especie con un parpadeo. El capitán Raiden Holt se movía como un hombre que lleva un peso que nadie más podía ver. El mensaje había sido entregado. Juicio pospuesto, no absuelto, no eludido. Era el equivalente cósmico a que te dijeran, te estamos vigilando. No lo arruines de nuevo. Y ahora la humanidad tenía que vivir con eso. Jen lo alcanzó en la cubierta de ingeniería inferior, donde últimamente le había dado por deambular, observando a los equipos de reparación y ofreciendo palabras tranquilas a manos exhaustas. Se puso a su lado sin preguntar. Te están llamando héroe en los canales secundarios, dijo, con voz baja. Raiden se burló. Di un discurso. Eso no es heroísmo. Te levantaste cuando nadie más lo hizo, replicó ella. Necesitaban una voz. Tú se la diste. Él no respondió. No de inmediato. Luego dijo, no será la última vez que nos llamen a responder. Lo sabes, ¿verdad? Ella asintió. Pero quizás ahora estemos preparados. El siguiente mensaje del Comando de la Tierra confirmó sus temores. El juicio no fue un caso aislado. Otros monumentos alienígenas, de diferentes formas, misma función, habían aparecido por todo el espacio conocido. Algunas naves recibieron el mismo evaluación en curso. Otras no regresaron en absoluto. La humanidad estaba siendo monitoreada, sondeada, no atacada, sino examinada como un animal salvaje que algún día podría aprender a ser de confianza, o quizás no. Nos hemos convertido en un caso de estudio sobre la contención, dijo Brooks durante una de las reuniones de estrategia. Un movimiento en falso y el veredicto cambia. Raiden miró el mapa estelar digital del espacio conocido. Docenas de colonias humanas, operaciones mineras, puestos de investigación, incluso naves rebeldes. Todas vulnerables, todas capaces de arruinarlo con un solo acto de arrogancia. No nos darán una última advertencia, dijo Raiden en voz baja. Esa fue la última. Nos dieron un espejo. Ahora quieren ver qué hacemos con el reflejo. Jen sacó una pantalla, proyectando rutas que mostraban la expansión de la humanidad. Entonces, ¿qué sigue? ¿Reducir la velocidad? ¿Encerrarnos? No, dijo Raiden. Seguimos explorando, pero esta vez limpiamos lo que ensuciamos. El Kestrel Dawn fue reasignado poco después. Su nueva misión: contacto y ayuda. Una nave itinerante encargada de patrullar los mundos fronterizos, ofreciendo asistencia donde se necesitaba, no conquista. Ayudando a las colonias a cumplir con los estándares ecológicos, mediando en conflictos, restableciendo tratados que habían sido ignorados durante mucho tiempo. Raiden lo llamaba penitencia en movimiento. Algunos miembros de la tripulación se fueron, no por miedo, sino porque no creían en las segundas oportunidades. Pensaban que era demasiado tarde, que la humanidad ya había fracasado. Pero otros se quedaron, y se unieron nuevos. Científicos, pacificadores, incluso algunos rebeldes que una vez habían luchado contra el mismo sistema que ahora intentaba reformarse. Su primera misión los llevó a una colonia lunar moribunda donde un equipo minero corporativo había envenenado el suministro de agua local y abandonado el lugar. La gente que quedó atrás estaba enferma, hambrienta y olvidada. Raiden se paró ante ellos, no como un salvador, sino como un hombre con algo que demostrar. No a las estrellas, sino a las personas que habían perdido la fe en que a alguien le importara. Entregaron medicinas, ayudaron a reparar las unidades de filtración, ofrecieron evacuación para los casos más graves. Cuando una de las niñas, no mayor de 10 años, tiró de la manga de Raiden y susurró: ¿Eres el capitán que detuvo a los monstruos? Él no supo qué decir. Simplemente se arrodilló, la miró a los ojos y dijo: No, pero estoy intentando asegurarme de que no nos convirtamos en ellos de nuevo. Más tarde,
Mientras la tripulación se preparaba para partir, Brooks se apoyó a su lado y dijo, ¿crees que todavía nos observan? Raiden no necesitó mirar a las estrellas para responder. Sí, dijo. Pero por primera vez, espero que lo hagan. Las estrellas ya no parecían las mismas. No se habían movido. Seguían ardiendo en su silencio infinito, esparcidas por el vacío como antiguas oraciones. Pero desde que el Kestrel Dawn fue sometido a juicio, el capitán Raiden Holt no podía mirarla sin sentirse observado. No con miedo. Ya no, sino con el tipo de reverencia que sientes al estar en un lugar del que casi no sobreviviste. Un campo de batalla, un tribunal, una tumba. La tripulación también había cambiado. Ahora trabajaban de manera diferente, más conscientes, más intencionados. Atrás quedaba la arrogancia casual de los viajeros del espacio profundo que se creían el centro de todos los mapas. En su lugar, había una humilde tranquilidad, la sensación de que sus pasos por la galaxia dejaban huellas con las que otros tenían que vivir. La humanidad no había sido salvada. Había sido advertida. Y esa advertencia se había convertido en una especie de propósito. La noticia de la misión del Kestrel Dawn se extendió por las colonias, las rutas comerciales del mercado negro, incluso las antiguas zonas de guerra. La gente comenzó a llamarlos la nave de los vigilantes. Algunos se burlaban de ellos, otros los veían como tontos que se inclinaban ante un poder superior. Pero había quienes, cada vez más cada semana, escuchaban. Otras naves siguieron su ejemplo. Cargueros desviaron sus rutas para evitar daños ecológicos. Gobernadores coloniales iniciaron conversaciones con especies desplazadas por sus expansiones. Incluso el Comando de la Tierra, a regañadientes al principio, comenzó a revisar las políticas de la frontera, enviando directrices revisadas tituladas Protocolo de Aplazamiento de Directiva. Raiden leyó cada palabra de ese documento con una sonrisa amarga. Sabía que era política, promesas de papel, pero era un comienzo, y los comienzos importaban. Su misión actual los llevó a una antigua instalación de investigación en el borde de Giza 590b, un gigante gaseoso con tormentas magnéticas que hacían las comunicaciones casi imposibles. La instalación había estado abandonada durante años, pero habían surgido informes de que una unidad corporativa había regresado para reiniciar experimentos ilegales. Pruebas de bioarmas en especies no humanas. Raiden no esperó la confirmación de la Tierra. Desplegó un equipo de respuesta de inmediato. Encontraron la instalación a media potencia, sus laboratorios llenos de cápsulas de estasis, algunas llenas, otras vacías. Los científicos protestaron, alegaron ignorancia, juraron que no estaban haciendo nada más que trabajos de restauración. Pero los escaneos de Yen dijeron la verdad. Una de las cápsulas contenía una forma de vida sintiente nativa de una luna en el sistema Cori, catalogada como extinta desde 2179. Raiden se paró frente a la cápsula, mirando al ser pálido e inconsciente que había dentro. Parecía casi frágil, como cristal tallado en una forma viviente. Y la humanidad casi lo había aniquilado. Dio la orden. Apáguenlo todo. Confisquen todo. Liberen a cada espécimen. Detengan a los científicos y envíen los registros completos al Consejo Galáctico, sin importar las consecuencias políticas. Brooks se le acercó después, con el casco todavía en la mano. Se va a ganar algunos enemigos muy poderosos, dijo. Raiden asintió. Entonces supongo que finalmente estamos haciendo algo bien. Subieron a bordo a las formas de vida rescatadas, construyeron unidades de contención, establecieron un rumbo para devolverlas a cualquier hábitat en el que pudieran sobrevivir, o al menos, preservar su ADN con honor. Nadie vitoreó, no hubo discursos, solo una silenciosa determinación. Esa noche, en la soledad de la cubierta de observación, Raiden se sentó solo de nuevo. Todavía llevaba la grabadora. No la había usado desde el juicio, pero esa noche, la encendió. No sé si todavía están observando, dijo, con voz baja. Pero si lo están, espero que vean lo que estamos tratando de hacer. Hizo una pausa, contemplando la profunda extensión de las estrellas. No podemos deshacer lo que hemos hecho. No podemos borrar la sangre, la arrogancia, el daño.
Pero quizás podamos equilibrarlo. Quizás podamos mostrarles que no somos solo destructores, que aprendemos, que sentimos culpa, que cambiamos. Otra pausa. No necesito que nos aprueben. Solo no se rindan con nosotros todavía. Apagó el dispositivo y se quedó allí mucho tiempo. Y muy por encima, en la oscuridad infinita, algo se movió. Un único y débil destello pasó por las estrellas como una onda de aprobación, o quizás solo de reconocimiento. Nada habló, nada apareció. Pero para Raiden Holt y la tripulación del Kestrel Dawn, fue suficiente. Porque ahora lo entendían. El juicio no era un momento.